Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. La potestad de ser hecho un hijo de Dios. Juan, discípulo y apóstol del Señor Jesús, comienza a relatar el testimonio del Señor Jesucristo partiendo no de un libro de generaciones como Mateo, ni tampoco narrando el nacimiento del Señor Jesús. No, él va más allá. Él comienza desde el principio, explicando que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, refiriéndose al Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuál fue la razón, objetivo o finalidad por la cual el mismo Dios dejó su trono de gloria, tomó forma de hombre y vino a este mundo? En San Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué es lo suyo y a qué vino? Dios hizo al hombre recto, pero el hombre, al cometer el pecado de desobediencia, quebrantó la comunión con Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita ser perdonado, redimido de su pecado, necesita un Salvador y un Redentor para ser librado de la condenación y ser reconciliado con Dios. En Jonás capítulo 2, versículo 9 leemos: la salvación pertenece a Jehová. Y Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se apareja para el día de la batalla, mas de Jehová es el salvar. Esto es lo suyo, salvar, redimir. Y por esta razón vino Jesucristo al mundo, para dar su vida en precio del rescate de las almas de los hombres. El versículo continúa diciendo: y los suyos no le recibieron. Aquí se está refiriendo a los israelitas, al pueblo elegido por Dios, y a quienes el Señor venía exclusivamente a salvar. Sin embargo, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador. Y el rechazo de ellos originó una puerta abierta a una gran bendición. ¿Cuál es esta bendición? Que a todos los que le recibieron, dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora, existe la idea, la opinión, la creencia de que todos somos hijos de Dios. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Tanto hombres como mujeres somos criaturas hechas por Dios. En el versículo 13 del capítulo 1 de San Juan dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Los que son hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de carne. Esto quiere decir que no por el hecho de haber nacido en este mundo, eso me va a hacer un hijo de Dios. Tampoco es hereditario. No porque yo soy una hija de Dios y mi esposo también, nuestros hijos van a ser hijos de Dios. No, Dios no tiene nietos. Tampoco se trata de esforzarte, hacer buenas obras, portarte bien para ser una buena persona. Y no quiero decir que sea malo intentar ser una mejor persona, pero esto no te ayuda en nada para ser hecho un hijo de Dios, pues no es por voluntad de carne. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 dice lo siguiente: esto empero digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tampoco es por voluntad de varón. El apóstol Pablo fue un fariseo religioso, perseguidor de los cristianos. Pero cuando el Señor Jesús se reveló a su vida y fue convertido, comenzó a predicar el Evangelio, porque entendió el grave peligro en el que se encontraban los hombres, separados, extraviados, alejados y ajenos a Dios, simplemente condenados al infierno por causa de sus pecados. Pablo, en su carta escrita a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 1 al 3, expresa lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el versículo 1 del capítulo 10 de la misma carta a los Romanos, Pablo agrega: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Pablo sabía que sus parientes estaban en enemistad con Dios. Eso golpeaba su corazón, y aunque tenía el buen deseo de que fueran salvos, eso no los hacía ser hijos de Dios. Ningún hombre puede hacer que otro hombre sea un hijo de Dios, ni porque tenga muy buenos deseos, ni por hacer una oración, porque no es por voluntad de varón. Entonces, ¿cómo es ser hecho un hijo de Dios? Para ser un hijo de Dios es Dios mismo quien otorga esa potestad, esa facultad, ese derecho, ese privilegio de ser hecho un hijo de Dios. ¿Y cuándo hace esto Dios? Cuando le recibimos como Señor y Salvador. Pues como ya hemos leído en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es necesario creer en el Señor Jesús para ser su hijo y poseer vida eterna. Juan 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, es creyendo en ese único y precioso nombre del Señor Jesús, en el cual tenemos vida eterna. Dice también en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para concluir, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que conozcas la verdad. Jesucristo es la verdad. Dios quiere que seas salvo. En Jesucristo está la salvación. Entonces, conoce a Jesucristo por medio de su palabra. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Cree en Jesucristo. Él perdonará tus pecados, Él te dará la vida eterna y Él te hará ser un hijo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.